Hablando con un monstruo. Capítulo 3. Recuperación. Gohan, descendente, podía sentir que se caía. El mundo a su alrededor era negro como la tinta mientras continuaba cayendo, indefenso ante las fuerzas mientras trataba desesperadamente de usar su energía para detener su descenso. Lo intentó, pero fue en vano, ya que continuó cayendo más y más profundamente en el extraño vacío. El mundo a su alrededor se sentía espeso como el alquitrán contra su piel mientras corría hacia lo que le esperaba en el fondo. Trató de gritar, pero incluso ese privilegio le fue negado ya que sus esfuerzos se encontraron con el silencio. ¿Qué diablos está pasando? Su mente se aceleró ya que podía sentir su corazón latiendo rápidamente. El pánico se apoderó de su pecho mientras trataba de encontrarle sentido a su entorno. Sus ojos buscaban desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera darle la más mínima inclinación a lo que estaba pasando. Escaneando a través de la oscuridad, sus ojos finalmente se posaron en algo. Había una escena desarrollándose debajo de él, una que él conocía, un recuerdo. Era viejo, pero aún estaba claro a medida que se acercaba en su descenso. Podía ver a su padre y al señor Piccolo, antes de convertirse en su amigo, peleando con su tío Raditz. Vio como su padre, Goku, gritaba de dolor cuando Raditz le daba un poderoso golpe a esta caja torácica. Recordó sus pequeñas manos apretadas en pequeños puños en ese momento, su pequeña e infantil rabia lo venció cuando de repente no le importó estar atrapado en esta pequeña nave espacial. No le importaba que fuera solo un niño pequeño, no le importaba que no supiera cómo pelear o incluso mantenerse a sí mismo con tan solo 4 años. Quería ayudar a su papá. Quería evitar que el hombre malo volviera a lastimar a su padre. Gohan vio como su yo más joven explotaba de la pequeña cápsula antes de chocar de cabeza contra el torso del Saiyajin más grande. El ataque había sido primitivo y crudo. Recordó haberse sentido como si finalmente hubiera hecho algo para ayudar a su padre antes de ser rápidamente golpeado por su tío mayor y más malo. Gohan extendió la mano para tratar de agarrar los bordes del recuerdo mientras se acercaba, esperando que tal vez si lo agarraba, pudiera detener este enloquecedor descenso. Pero el recuerdo pasó volando a su lado, navegando hacia arriba mientras continuaba hacia lo que le esperaba en la parte inferior. Antes de que se diera cuenta, apareció otro recuerdo debajo. Al principio fue difícil de distinguir, pero a medida que se acercaba, finalmente pudo ver qué era. Se estaba enfrentando a Vegeta, haciéndolo retroceder con una ráfaga de golpes que el príncipe Saiyajin estaba luchando por detener en su estado herido. Gohan recordó esa pelea. Había sido durante el enfrentamiento contra Vegeta y Nappa. Recordó haber visto el cuerpo destrozado y golpeado de su padre tendido boca abajo en el suelo y su enojo al ver a su padre tan herido abrumado por él. Se había apresurado a Vegeta, arrojándole todo lo que tenía. Se las había arreglado para mantener a raya a la élite Saiyajin durante un buen minuto antes de que su espíritu de lucha flaqueara, y un puño chocó contra el puente de su nariz antes de que el mango de un hacha golpeara la parte posterior de su cabeza, enviándolo al suelo. Gohan no trató de aferrarse a este recuerdo mientras seguía cayendo. Ya sabía que de todos modos no podría detener su descenso. Gohan vio como otro recuerdo apareció a la vista. Lo reconoció de inmediato al ver el paisaje familiar de Namek, su hierba verde brillante y diversos cuerpos de agua en todas partes creando un hermoso paisaje. Fue la lucha contra Freezer. Había estado viendo a Piccolo, alguien a quien consideraba su mentor y su amigo siendo desarmado lentamente mientras Frieza se reía de su dolor. Gruñendo, el chico se abalanzó sobre el tirano, enterrando puño tras puño en el abdomen de Freezer antes de golpearlo directamente contra el suelo. Antes de que el tirano pudiera recuperarse, Gohan había redirigido toda la energía que tenía en su mano antes de empujarla hacia abajo y entregar la ola masiva de energía directamente hacia la figura desprevenida de Freezer. El enorme orbe de energía se conectó antes de que el tirano pudiera reaccionar, conduciendo a Freezer con todo el poder de la furia explosiva de Gohan. Recordó haberse sentido imparable en ese momento. Recordó sentirse como si nada, ni siquiera Freezer importaba en ese momento. Lo único que importaba era que había evitado que su amigo, Piccolo fuera herido más. La victoria duró poco, sin embargo, momentos después de que esa oleada de orgullo se apoderó de él, Gohan recordó haber visto cómo su propia bola de energía rebotaba hacia él, Freezer riendo mientras empujaba el poder directamente hacia su forma ya exhausta. Si no hubiera sido por Piccolo agarrándolo y sacándolo del camino justo a tiempo, Gohan pensó que probablemente habría perecido por el ataque.
El recuerdo continuó cuando Gohan se vio a sí mismo y a sus amigos obligados a retroceder una vez más, luchando por sus vidas mientras oraban desesperadamente para que Goku llegara pronto. El oscuro vacío lo atrajo aún más mientras continuaba cayendo, el recuerdo se desvaneció cuando pasó junto a él. Un ceño fruncido tiró de las comisuras de los labios del de Mizaiyan mientras seguía cayendo. Sabía lo que vendría después. Lo había descubierto después de ver el recuerdo con Vegeta. El hombre redujo la velocidad hasta detenerse cuando el vacío repentinamente soportó su peso, subiendo y bajando como un hombre flotando en el agua. Gohan esperó pacientemente a que llegara lo que sabía que iba a llegar. Tal como predijo, dos formas salieron de la oscuridad justo frente a él, como si la oscuridad misma las hubiera dado a luz de su útero. Androide 17 y Androide 18, cada uno con sus sonrisas maliciosas y petulantes y miradas frías y muertas. Lo miraron durante mucho tiempo mientras Gohan les devolvía la mirada. Sin previo aviso, el vacío a su alrededor comenzó a llenarse de color. Docenas de recuerdos los rodearon cuando el vacío desapareció repentinamente. En su lugar hubo años de batalla, de conflicto, de ser golpeado, quemado, salvaje, burlado, humillado y más. Gohan no necesitaba mirar a su alrededor para saber que se estaban desarrollando las escenas. Él lo había vivido todo. Lo sabía todo. Era su pasado, presente y futuro. Cada una de las escenas continuó desarrollándose hasta que todas terminaron exactamente con el mismo final. Todas las escenas se detuvieron cuando Gohan cayó, ya que fue aplastado contra el suelo obligado a retirarse. Se detuvieron justo en el momento en que Gohan quedó ensangrentado en el suelo, levantándose lentamente y arrastrándose en un esfuerzo desesperado por alejarse de los androides que lo habían brutalizado una vez más. Lentamente, una por una, cada escena se desvaneció hasta que Gohan quedó flotando en la oscuridad, los dos androides mirándolo inmóviles. Gohan vio como las dos figuras levantaban sus manos, charcos de energía dorada brillando mientras se acumulaban en sus palmas. Gohan cerró los ojos y esperó, sabiendo que no había otra forma de que este sueño terminara. Sabía que no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto luchara, este era su destino: caer en manos de los androides. El de Mizaiyan sintió que la energía dorada lo abrumaba, su cuerpo se quemaba rápidamente, deteriorándose hasta que no quedaba nada. Los ojos de Gohan se abrieron lentamente cuando fue liberado de los confines de su sueño. Sus ojos escanearon lentamente la habitación a su alrededor. Podía ver varios intravenosos, cada uno adherido a él en varias partes de su cuerpo, bombeando preciosos fluidos de vida en él mientras su pulso se anunciaba en tonos bajos desde la máquina a su lado. Su cuerpo todavía le dolía. Dolía más de lo que había dolido en mucho, mucho tiempo. Pero no fue lo más herido que había sentido en su vida. Esto difícilmente se compara, pensó para sí mismo mientras registraba la copiosa cantidad de vendajes que cubrían la mayor parte de su cuerpo. Hizo una evaluación mental de lo limpios que se sentían, usándolo como un indicador de cuánto tiempo había estado fuera de la cantidad de sangre que habían recolectado. Había desarrollado una habilidad para adivinar cuánto tiempo había estado fuera después de un encuentro con los androides después de tantas veces. En su mayoría están secos, así que, alrededor de 3 o 4 días tal vez. Una semana como máximo. Gohan concluyó mientras escaneaba la habitación. Estaba de vuelta en lo de Bulma, por supuesto, demasiado arriesgado para que lo retengan en un hospital legítimo. Los androides podrían ir a buscarlo allí si supieran que todavía estaba vivo, lo que definitivamente hicieron porque sus pensamientos se detuvieron cuando regresó a ese momento justo antes de su colapso. Recordó haber visto a 18 mirándolo con una expresión asustada, o tal vez nerviosa. Nunca antes había visto a ninguno de ellos con una expresión así. Por lo general, era una mueca de disgusto cuando los vencía y, de hecho, recibía un golpe, o una sonrisa maliciosa cuando lograban infligirle una herida que dejaba al joven con otra cicatriz más para recordarle su continuo derrota. El de Mizaiyan dejó escapar un lento suspiro mientras alejaba el pensamiento. Preferiría concentrarse en lo que sucedió en esos momentos finales de su intercambio. Había pensado con certeza que esto había sido todo, que este intercambio marcaría sus momentos finales. Entonces, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo vivo en esta habitación de hospital improvisada? No tenía sentido para él. ¿Cuál sería el razonamiento detrás de dejarlo vivir? ¿Y por qué la cara? ¿Por qué había parecido tan mortificada en ese momento? Nada de eso tenía sentido para el joven Saiyajin mientras dejaba que su cabeza se hundiera más en la almohada mayormente blanca que ocupaba. ¿Qué diablos me pasó ahí fuera?
Se preguntó en voz baja, su mente buscando respuestas mientras reflexionaba sobre su pelea. ¿Había provocado un mal funcionamiento de alguna manera? Trató de pensar en todos los ataques que había logrado conectar con la android femenina. En lo que a él respectaba, ninguno de ellos estaba fuera de lo común para su típica batalla. La había pateado en la cabeza docenas de veces, la había disparado docenas de veces. No tenía sentido que esta vez, por alguna razón, pudiera haber provocado que la niña no funcionara correctamente en un momento tan crítico. O, podría haber sido, que ella también estaba acostumbrada a su rutina. ¿Era posible que él no fuera el único atrapado en esta canción y baile de enjuague y derrota? ¿Podría haber sido posible que después de tanto tiempo de patearle el trasero, de torturarlo, golpearlo y brutalizarlo, ella no pudiera terminar realmente con él? Como si fuera su propio saco de boxeo personal, pero ten cuidado. Podría romperse. Gohan frunció el ceño ante el pensamiento. Le disgustaba pensar que eso era en lo que se había convertido para esos monstruos. Finalmente lo entendió todo. En lo que había pensado que serían sus momentos finales, finalmente todo encajó para el joven de Mizaiyan. La razón por la que nunca pudo destruirlos incluso después de todos estos años, por qué nunca había podido cambiar las mareas o incluso derribar solo a uno de ellos. Quiero perder, casi lo necesito. Es quien soy en este momento. Es mi identidad, mi nombre. Es por lo que soy más conocido. El Golden Fighter, el hombre que pierde ante los androides de forma regular. Gohan estaba muy familiarizado con la forma en que lo trataban los artículos de los periódicos. Seguro, había mucha gente que pensaba que era un héroe. Un guerrero que tenía el poder de desafiar a los monstruos que tan a menudo aterrorizaban a este mundo. Por supuesto, también estaban las miles de personas que lo odiaban. Lo odiaba porque nunca pudo hacer el trabajo. Por todo el esfuerzo que puso, por todo el sacrificio que sufrió, nunca detuvo la destrucción de los androides. Claro, lo retrasó, y salvó a la gente que pudo en medio de sus alborotos, pero nunca lo detuvo. Su llegada rara vez trajo vítores de las personas que lo veían. Su llegada ya no significó nada. La gente lo veía, lo reconocía y sabía que, en última instancia, estaba tan indefenso como el resto de ellos. Estaba tan atrapado en esta pesadilla como el resto de ellos, impotente para sufrir las malas acciones y el mal de los androides como el resto de ellos. Para muchos, fue una falsa esperanza. Un falso héroe que solo sirvió para hallar a la gente. Su sola presencia, su misma existencia era una mentira de que las cosas mejorarían. Era un hermano que le decía a su hermano menor moribundo que iba a lograrlo, que iba a salir adelante cuando claramente no lo estaba. Claro, fue una mentira agradable, hizo que la gente se sintiera mejor al creerlo, pero de todos modos era una mentira. Era un hecho que Gohan sabía muy bien. Y se odió a sí mismo por eso. Los ojos de Gohan estudiaron perezosamente las tejas del techo sobre él, su mente procesando todo lo que había llegado a un acuerdo durante su última pelea contra los androides. Ahora entendía su problema. Comprendió por qué no podía vencer a los androides, por qué fracasaba tan constantemente en sus esfuerzos por detener esta pesadilla, pero eso no cambió nada. El hecho de que entendiera el problema no significaba que de repente se resolviera el asunto. Saber que no creía en sí mismo, o que creía que realmente podía ganar contra los androides, no significaba de repente que el poder para detenerlos estuviera allí. Un alcohólico que se dio cuenta de que tenía un problema con la bebida no dejó de beber abruptamente solo porque entendió que tenía un problema. Pero es un paso, admitió para sí mismo. Fue un paso en la dirección correcta. Pero ahora necesito averiguar el siguiente paso. Si eras alcohólico, había grupos a los que podrías ir. Si era adicto a los cigarrillos, había parches de nicotina que podía probar. ¿Qué hiciste cuando estabas atrapado en un bucle de ser salvajemente golpeado por dos monstruos que tenían suficiente poder para diezmar el planeta? Dudaba que hubiera reuniones para personas que padecían esa condición. Gohan frunció el ceño para sí mismo, el sarcasmo no le proporcionaría nada más que despecho hacia sí mismo. Dudaba que el odio a sí mismo lo llevara a cualquier lugar menos a la duda que lo llevó a todos sus fracasos. Necesito pensar de manera diferente, necesito concentrarme en lo que puedo hacer para detener todo esto. Su mente retrocedió a la pelea, a cuando finalmente había logrado una ventaja sobre los androides, cuando finalmente había entregado lo que tontamente pensó que sería un golpe decisivo en la batalla contra los androides 17 después. Sus ojos se abrieron al darse cuenta, después de haber pasado a la ofensiva. Había sido un shock tanto para los androides como para él.
Recordó haber visto sus expresiones de sorpresa cuando los había apresurado, haciendo algo que rara vez había hecho en sus batallas contra ellos. Por lo general, lucharía de manera inteligente, reduciría sus riesgos y lucharía a la defensiva, reconociendo que estaba en desventaja al ser dos luchadores contra uno. Esperaría una oportunidad, protegiéndose a sí mismo hasta que uno de ellos cometiera un error y luego lo capitalizaría. Clavarles una rodilla en el esternón después de esquivar un ataque o disparar a uno cuando el otro creció demasiado para interrumpir su ataque, pero rara vez haría más que eso. Gohan estaba acostumbrado a jugar a la defensiva, castigándolos por sus errores y nada más. Ellos también estaban acostumbrados a atacar y controlar el flujo de la batalla. Cuando se apresuró hacia adelante, cuando pasó a la ofensiva por primera vez en no sabía cuánto tiempo, había sido una ruptura con la norma, una nueva variable en esta rutina bien ensayada de ellos. Pero eso solo no fue la respuesta. Gohan sabía que si volvía a la batalla con la suposición de que solo necesitaba pasar a la ofensiva, perdería como siempre. Fue más que eso, fue más que la forma en que luchó. Fue un cambio en la forma en que percibo las cosas, un cambio en la forma en que percibo a los androides. Por un momento, marcó un cambio en cómo me veo a mí mismo. Había sido un pequeño ajuste de su actitud nacido de la desesperación. En ese momento, dudaba que pudiera luchar contra los androides como lo hacía normalmente ya que ahora solo tenía un brazo. Lo había obligado a pensar de manera diferente e intentar algo nuevo. Sentía la boca seca al recordar algo que inicialmente había pasado por alto, mi rabia. Esa oleada de poder que siempre vi cuando era niño. Regresó. Aunque solo fuera por un breve momento, sintió que su poder se hinchaba y su rabia lo abrumaba. Había regresado a él, aunque solo fuera por un momento, para ayudarlo a resistir a los androides durante unos segundos más de lo que normalmente podría haberlo hecho. Mirando hacia atrás ahora, solo sirvió para martillar más el punto. Necesito pensar diferente. Necesito romper esta rutina que tengo con los androides de todas las formas que se me ocurran. Necesito verme a mí mismo, al mundo, a todo bajo una luz diferente, y luego tal vez, solo tal vez pueda finalmente detener a los androides. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, sintió confianza en sí mismo, por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. No sabía exactamente cómo iba a detenerlo. No sabía exactamente cómo iba a liberarse de esta maldición de la duda y la rutina, pero entendía lo que tenía que hacer si quería superar esto y finalmente convertirse en el héroe que el mundo necesitaba tan desesperadamente. Puedo hacer esto. Puedo convertirme en más de lo que soy. La mirada del hombre se volvió lentamente hacia donde debería estar su brazo izquierdo. Lo había reconocido como un perjuicio durante todo este tiempo. Cada vez que se veía a sí mismo en el espejo había sido un recordatorio de su error, un recordatorio constante de que había fallado. Pero ahora, accidentalmente lo había llevado a descubrir una nueva vía hacia su propio éxito. Los androides le habían dado por error la respuesta que necesitaba para su derrota al quitársela. Había sido una nueva variable, una nueva pieza de esta rutina que no se esperaba. Una sonrisa brillante y confiada se había extendido por el rostro del Saiyajin mientras estaba sentado en la cama. Había visto traer a Trunks a ese carnaval como un riesgo, y su error. Pero ahora que entendía esto sobre sí mismo, ahora que lo veía por lo que realmente era, se dio cuenta de que necesitaba esta lesión para que finalmente se despertara, para finalmente darse cuenta de cuál era el problema. Casi como si fuera una señal, la puerta con ventana se abrió exactamente a la cara que quería ver. Bañador. Gohan casi gritó al ver al chico. El mayor Saiyajin sonreía de oreja a oreja, más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. El joven adolescente se sobresaltó con su nombre, las dos bolsas de reemplazo intravenoso cayeron de sus brazos mientras saltaba. Su expresión de sorpresa se iluminó de repente cuando vio a su amigo y mentor despierto. Gohan. Finalmente estás despierto. Gohan asintió sonriendo, lo soy. Y ahora me doy cuenta de que tengo que agradecerles. Trunks hizo una pausa, con la boca abierta. ¿Por reemplazar tus bolsas intravenosas?, preguntó inquisitivamente. Estaba claro por la expresión de su rostro que el chico estaba confundido. Gohan se rió entre dientes antes de negar con la cabeza, no, eso no. Necesito agradecerle por acompañarme a luchar contra los androides esa vez en el parque de diversiones. Perder mi brazo fue probablemente lo mejor que me ha pasado.
El ceño fruncido que tiró del rostro de Trunks hizo que Gohan se diera cuenta de que eso no salió de la manera que él pretendía. Los ojos de Trunks inmediatamente se movieron hacia abajo. Mira, sé que es mi culpa que perdieras tu brazo y lo siento. Si no hubiera estado allí. No. Gohan agitó su mano de una manera despectiva, dándose cuenta de lo que había soñado como si hubiera estado diciendo. Por el tono de su voz, Gohan adivina que el chico pensó que había sido sarcástico y en realidad lo estaba culpando por la lesión, lo cual era, pero no en la luz negativa que Trunks estaba viendo. Dispara, es un poco difícil de explicar. Gohan refunfuñó para sí mismo mientras levantaba su brazo y se frotaba la parte de atrás de su cabeza, pero, realmente no estoy enojado. Lo estuve por un tiempo, pero ahora me doy cuenta de que, miro. Suspiró, bajó el brazo y se encontró con la mirada de Trunks con una sonrisa fácil. Sé que no tiene ningún sentido, pero confía en mí cuando digo que necesitaba esta herida para finalmente pensar con claridad. Gracias, Trunks. No te das cuenta ahora, pero es posible que hayas abierto la puerta para poner fin a esta pesadilla para siempre. Trunks abrió y cerró la boca varias veces para responder, pero la expresión de confusión escrita en el rostro del chico era aún más definida que momentos antes. ¿Hablas en serio? Gohan no pudo contener su risa. Lo soy. Créame cuando digo que soy honesto. Trunks estudió al hombre por un corto tiempo luciendo desconcertado. Después de unos momentos, se encogió de hombros y dijo, quiero decir, si tú lo dices. Gohan asintió antes de notar que la expresión de Trunks cambió repentinamente de una de alegría a una de ira. Alzando una ceja, Gohan comenzó, ¿cuál es el tapete? Te fuiste sin mí. Trunks gritó abruptamente. La boca de Gohan se secó. Mierda, me olvidé por completo de eso. No puedo creer que me hayas mentido así. El niño se quejó mientras se cruzaba de brazos. Gohan se quedó callado por varios segundos antes de suspirar, lo siento, Trunks. Sé que estuvo mal mentirte así. No quería, pero no sabía si me escucharías y te quedarías fuera de la pelea. Casi mueres. Y tú también podrías haberlo hecho si vinieras. Gohan levantó la voz para igualar a Trunks, sus ojos le dieron al adolescente una mirada dura, si vienes, entonces es posible que no tengamos esta conversación en este momento. La rabia que Trunks había sentido murió en su garganta cuando sus hombros se hundieron. El fuego en sus ojos se disipó cuando bajó la mirada. Gohan suspiró mirando al chico. Gohan sabía que Trunks no era tonto, entendía que no era poderoso en comparación con él o los androides, sabía que no podía detener a los androides por su cuenta, pero eso no significaba que no quisiera ayudar. Gohan podía identificarse con ese sentimiento, ese deseo, sin necesidad de ayudar a los que estaban en peligro. El chico no podía evitar ayudar a los necesitados, y Gohan no podía culparlo por eso. Él era exactamente de la misma manera. Bañador. Dijo en un tono más suave, en un tono paternal y tranquilo, sé que quieres ayudar. Estoy orgulloso de ti por eso. Estoy orgulloso de ti por más de lo que crees. Pero eso no cambia el hecho de que aún no estás listo. Trunks lentamente apartó la mirada del suelo para encontrarse con la de Gohan, pero si no estoy listo ahora, ¿cuándo estaré listo? Gohan trató de darle al chico la sonrisa más tranquilizadora que pudo reunir, pronto Trunks. Te lo prometo, pronto. Y esta vez, lo creyó. 18. Estaba acostada en su cama, mirando al techo, su motivación para hacer algo, cualquier cosa, completamente agotada. Se sintió disgustada consigo misma. Disgustada de haber sentido esta duda en primer lugar, disgustada de haber dejado que un humano patético entre todas las cosas se metiera en su cabeza y absolutamente disgustada de haber dejado vivir a Blondie. Había regresado después de una hora de debate consigo misma, con la intención de terminar el trabajo si el trabajo aún necesitaba ser terminado. Casi había esperado que el cadáver de Blondie todavía estuviera allí, muerto habiendo muerto él solo sin la atención médica adecuada. Pero, por supuesto, de manera típica, tal como había dicho 17, el hombre había logrado escapar. Había sobrevivido de nuevo por la piel de sus dientes. Y lo que es peor, esta vez fue completamente culpa suya. Maldito sea todo. Ella silenciosamente susurró para sí misma. Dándose la vuelta, se acostó boca abajo con la cara ahora enterrada en una de las varias almohadas que cubrían la cama. Lo más probable es que hubiera sido la habitación de un adolescente, eso explicaría todos los adornos. Ella había llamado a Dips hace unas semanas después de que ella y Seventeen hicieran explotar el auto al entrar al estacionamiento. Afortunadamente, parecía que habían metido a toda la familia en la carnicería, dejando poca limpieza cuando se hicieron cargo de la casa.
Ella siempre odió cuando tenían que matar a la familia adentro y sacar sus cadáveres, siempre dejaba manchas de sangre en las alfombras y odiaba eso. Es muy molesto mirar todo el tiempo cuando solo estás tratando de relajarte después de un largo día de matar, como mirar archivos de trabajo después de llegar a casa de un turno largo. 18 se frunció el ceño por salirse del tema. Pensando en los momentos antes de dejar a Blondie para vivir, se dio cuenta de lo que había hecho. Ella había tomado su decisión. Para ella, no había vuelta atrás, no hasta que esta infernal duda fuera resuelta. Tenía que asegurarse de que, de una forma u otra, supiera que lo que estaba haciendo estaba bien, bueno, no correcto en el sentido moral, pero en el sentido de que no iba a morir a manos de su hermano en un siglo o dos. Ella entendió su problema ahora, entendió cuál era el problema, pero no estaba segura de lo que tenía que hacer para resolverlo. Saber que tenía un problema no lo resolvió automáticamente. Un fumador que se da cuenta de que tiene un problema con el cigarrillo no deja de fumar repentinamente solo porque comprende que tiene una adicción. Solo tenía una idea a la que siguió volviendo durante los 5 días posteriores a su descubrimiento. El único problema era que odiaba absolutamente la idea y lo que implicaba. De una forma u otra, necesitaba hablar con Blondie. La mujer gruñó inmediatamente ante la sola idea de acudir a ese molesto roedor en busca de ayuda. Ni siquiera podía imaginarse a sí misma hablando con un hombre cuando todo lo que quería hacer era abrirle un agujero en el pecho. ¿Quién puede decir que incluso me hablaría? No hay ninguna posibilidad en el infierno de que se tome un segundo para hablarme y considerar ambos lados de mi dilema sin perforarme con una explosión o golpearme con un puño. La mujer se rió de su propia broma antes de que frunciera el ceño. A pesar de sus quejas, a pesar de no saber honestamente cómo podría lograrlo, necesitaba su opinión al respecto. Necesitaba a alguien que pudiera relacionarse de alguna manera con ella y la posición de su hermano. Alguien que no la temía, alguien que tenía poder como ella y su hermano para preguntar, y por lo que podía decir, Blondie era. Habían matado a cualquier otra persona que realmente pudiera relacionarse con ellos en cualquier sentido real de la palabra. Eso había sucedido hace años. Todos los que quedaban eran débiles e inútiles, Blondie había sido la única persona que se había enfrentado a ellos de una manera significativa y todavía estaba cerca para hablar de ello a pesar de sus mejores esfuerzos. Por lo que ella sabía, él era la única persona a la que podía acudir para resolver esta duda que la atormentaba. El único problema es cómo diablos consigo que haga eso. 18 había estado acostada encima de su cama durante días, ideando planes que potencialmente podrían conducir a su respuesta. Por lo que podía decir, ninguno de ellos era bueno. Mierda. Ella espetó mientras sus manos iban a un lado de su rostro por pura frustración. Si eras alcohólico, había grupos a los que podrías ir. Si era adicto a los cigarrillos, había parches de nicotina que podía probar. ¿Qué hiciste cuando no pudiste decidir entre divertirte matando al resto de la raza humana o terminar tu diversión y no matar a la raza humana después de una década de práctica? No solo eso, sino que la única persona en la que podía confiar razonablemente en la opinión la ayudaría a decidir, literalmente, que la quería a ella ya la única persona que había amado muerta. Dudó que hubiera reuniones para personas que padecen esa condición. ¿Eres buena hermana? Escuchó a su hermano llamar desde la otra habitación. Podía escucharlo todavía disfrutando del sistema de juego que el hijo había tenido antes de su muerte. 18 estaba bastante seguro de que era un tirador basado en el flujo constante de disparos grabados que podía escuchar. Tenía que admitir que sonaba muy parecido a la realidad. Aterciopelado. Ella gritó molesta mientras se levantaba de la cama y se ponía de pie, voy a salir. Gritó mientras agarraba sus botas y salía de la habitación. Estaba cansada de estar sentada en su habitación esperando que una solución la golpeara. Era hora de tomar uno de sus planes de mierda y ponerlo en acción. ¿Quién sabe? Tal vez tenga suerte y descubra que Blondie es un tonto crédulo. Tenía que admitir que su opinión sobre el hombre era lo suficientemente baja como para creer eso, pero no era lo suficientemente ingenua como para considerar la idea verdadera. ¿Vas a matar cosas? Escuchó el juego pausar mientras esperaba una respuesta. Cada vez que salían a matar gente, siempre era prudente ir juntos, ya que recientemente Blondie había comenzado a volverse lo suficientemente fuerte como para que solo uno de ellos pudiera tener dificultades para dejarlo en el recuento, así que cada vez que salían. Oh, espera un minuto. Blondie está muerta. No importa.
17 se rió antes de volver a su juego. 18 parpadearon. Correcto. Sin querer enfrentar su ira o dilema sobre por qué no lo había matado, 18 había mentido y le había dicho a su hermano que había vaporizado la molestia rubia en el momento en que él se fue a comprar pantalones nuevos. Solo salgo a comprar. 18 mintió mientras se ponía las botas. Entonces se dio cuenta de que si las cosas iban mal, estaría sola enfrentando a Blondie. La idea la puso nerviosa, pero ella era no dispuesto a volver a su habitación y sentarse alrededor de una semana debatiendo consigo misma. Cerró los ojos, respiró hondo antes de soltarlo en un suspiro lento. Tenía un plan, un mal plan, pero un plan al fin y al cabo. Hagámoslo. Susurró en voz baja mientras se lanzaba al aire. Bañador. Sus manos ardieron cuando la intensidad de la explosión de Ki frente a él lamió su rostro y ojos. El sudor goteaba de su barbilla cuando fue expulsado del ataque, sus pies se clavaron en el suelo seco mientras se deslizaba hacia atrás. Por un momento, el niño temió que el ataque lo abrumara, sus brazos temblaron por la cantidad de tensión que se les impuso. Un grito profundo y gutural salió de sus labios cuando sus ojos se cerraron con fuerza, todo su enfoque se dedicó a resistir la energía dorada que amenazaba su muy animada capucha. Vamos Trunks. Puedes hacer esto. Pensó mientras buscaba en lo más profundo de sí mismo la energía para hacer retroceder la explosión. Después de varios momentos de agotamiento y concentración ininterrumpidos, lo encontró. Sus ojos se abrieron como un relámpago cuando un orbe de energía comenzó a desarrollarse lentamente desde sus palmas extendidas, creando una pequeña separación entre la explosión y sus ahora doloridas manos. Un breve momento de alivio inundó al joven cuando las palmas de sus manos finalmente recibieron el alivio que tanto habían necesitado. Mantente enfocado. Aún no ha terminado. Pensó para sí mismo mientras dejaba que el resto de su energía avanzara, persuadiendo a la pequeña bola de ki en sus manos para que se hiciera más grande a medida que la intensidad de la amenazante explosión se veía obligada a retroceder. Un momento después, Trunks rugió mientras liberaba la energía acumulada en un poderoso ataque que desafió al ki ante él en un destello cegador. Trunks respiró entrecortadamente mientras se quedaba allí mirando su poder desafiando la explosión de ki, sus hombros caídos, su poder completamente drenado. Después de unos segundos de contacto rival, su ataque avanzó, aniquilando el rayo desafiante en una explosión brillante. El polvo voló en el aire mientras estaba allí, apenas capaz de mantenerse de pie. Un momento después, el niño colapsó al suelo. Trunks se despertó bruscamente antes de levantar la cabeza con una conciencia de sobresalto. Sus ojos alerta escudriñaron todo a su alrededor, antes de que se relajara recordando dónde estaba. Inclinándose hacia atrás, se sentó en la tierra dura, ignorando el polvo y las rocas que se habían refugiado en su cabello lavanda. Un páramo desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las únicas estructuras disponibles en millas eran rocas grandes, fisuras masivas en el suelo e incluso rocas más grandes. Trunks decidió que quería reclamar una roca hoy. El niño se puso de pie lentamente sintiéndose algo refrescado por su siesta. ¿Me desmayé, no? Trunks frunció el ceño mientras caminaba hacia la gran roca aproximadamente el doble de su altura. No había querido dejarse inconsciente hoy. Había estado entrenando con una técnica que Gohan le había mostrado semanas antes. Era una técnica que el anciano de Misa-Yan se imploró a sí mismo, un truco que había descubierto que funcionaba bien si estabas entrenando por tu cuenta. Disparaba una ráfaga de ki, generalmente tan fuerte como podía reunir, antes de querer que se volviera y se estrellara directamente contra él, amenazando con alcanzarlo mientras hacía todo lo posible para reunir el poder suficiente para obligarlo a retroceder. De diseño simple, pero el entrenamiento fue intenso. Obligó a Trunks a practicar tantos aspectos diferentes de la batalla que quedó impresionado de que un ejercicio tan simple pudiera hacer tanto. Primero, lo obligó a practicar la expansión de su energía en un ataque masivo, una habilidad esencial para la victoria. Luego, lo hizo practicar su manipulación de energía, ya que tenía que quererlo para redirigirse, lo cual era más complicado cuanto más energía ponía en el ataque. Por último, lo obligó a concentrarse en situaciones intensas cuando la explosión chocó con él, lo que lo obligó a dividir su concentración entre resistir la explosión de energía y formar la suya propia para eventualmente rechazarla. Trunks se desplomó contra el costado de la roca usando su sombra como un alivio del calor del sol poniéndose en el horizonte. Después de que terminó su visita con Gohan, inmediatamente volvió a entrenar.
El entrenamiento había consumido todo el tiempo del joven durante los últimos días. A Trunks no le gustaba particularmente entrenar, especialmente entrenar solo, pero cada vez que pensaba en dejar de fumar y descansar, su mente regresaba a hace unos días, a la imagen de Gohan tendido en el asfalto roto, su cuerpo magullado y quemado. Recordó haber visto la condición crítica de Gohan, mientras el hombre luchaba por mantenerse con vida con cada respiración agitada y forzada. Trunks se había concentrado en el ruido mientras lo levantaba tan delicadamente como podía y corría para volver con su madre a tiempo. Cada vez que el de Saiyajin exhalaba, Trunks recordaba que su cuerpo temblaba de miedo por haber escuchado el último aliento de su amigo. Trunks recordó la oleada de miedo que había burbujeado en su pecho en esos momentos. La sensación de angustia que había alimentado todo su vuelo de regreso a casa. Había derribado la puerta de una patada cuando finalmente llegó a la casa, sin estar dispuesto a gastar los preciosos segundos que tomaría para desbloquear y abrir la puerta de la manera normal. Sabía que su madre probablemente lo regañaría por eso, pero en ese momento no le había importado. Lo había odiado, el miedo, el nerviosismo, la ansiedad y sobre todo la vergüenza. Que es mi culpa. Pensó para sí mismo. Es mi culpa que haya sucedido. ¿Cómo no podía ser culpa suya? Si hubiera sido más fuerte, Gohan lo habría traído. Si hubiera sido más fuerte, Gohan confiaría en él para ayudarlo en su lucha contra los androides. Si hubiera sido más fuerte, Gohan no estaría acostado en la cama en este momento recuperándose de otra serie de heridas mortales que marcarían su cuerpo para siempre. Si hubiera sido más fuerte, esta pesadilla habría terminado ahora mismo. Pero no era más fuerte, ahora mismo, todavía estaba débil. Todo porque no podía convertirse en Super Saiyan. Sus dedos se curvaron en puños mientras fruncía el ceño. Poniéndose de pie, el chico se preparó para intentar la transformación una vez más. Lo había estado intentando todos los días ahora, empujando su cuerpo a su límite absoluto antes de intentar romper esa pared invisible que los separa de salvar el mundo. Gruñendo, el adolescente cerró los ojos mientras comenzaba a concentrarse. Esta vez seguro, se dijo a sí mismo mientras el aire comenzaba a arremolinarse a su alrededor. Una aura blanca poderosa lo envolvió antes de expandirse lentamente a medida que su poder seguía creciendo. Las palabras de Gohan se repitieron una y otra vez en su mente mientras comenzaba a concentrarse, dejando que el mundo a su alrededor se desvaneciera en la oscuridad. Concentrándose, el niño bloqueó todos los demás sentidos hasta que no quedó nada más que él y las instrucciones de su mentor. Imagínense todas las vidas que se han llevado los androides. Su mente se llenó de los innumerables cuerpos que había encontrado después del ataque de los androides. Había visto mucho de eso. Había visto tantos cuerpos. Tantas veces estaría cavando entre los escombros, tratando desesperadamente de salvar a las personas que habían quedado atrapadas dentro del edificio momentos antes de que colapsara. Luego los alcanzaría, solo para darse cuenta de que había llegado demasiado tarde. Fue chocante ver un cadáver, la figura de una persona y saber que el alma que alguna vez habitó ese cuerpo ya no existía. Era un concepto con el que estaba muy familiarizado ahora. Muerte. Había visto mucho de eso. Y nunca terminaba. Imagina a tu madre a merced de los androides. El chico hizo una mueca cuando su mente cambió a una escena diferente. Podía ver a su madre, Bulma ya siendo muerta a los pies de esos monstruos. Podía imaginarlo, que le quitaran lo que ya le habían quitado a tantos otros. Imaginó que si el mundo fuera como él, un Saiyajin, o al menos la mitad de uno, muchos otros ya se habrían levantado y detenido estas abominaciones. Solo imaginarse a su madre muerta, la mujer que lo alimentaba, que lo animaba cuando se sentía deprimido, que lo nutría y lo amaba podía perecer ante los androides era suficiente para que se le salieran lágrimas por las comisuras de los ojos. Le dolía siquiera pensar en eso, y saber que esa imagen en su cabeza podría hacerse realidad mañana, que podría convertirse en su realidad, que se estaba convirtiendo en miles. La realidad de la gente cada día era más de lo que el niño podía soportar. Un rugido violento y primario explotó de la boca del joven de Saiyan cuando sintió que comenzaba a deslizarse. Ahora podía sentirlo, una sensación de hormigueo que poco a poco intentaba extenderse por todo su cuerpo. Podía sentir su cabello comenzando a levantarse de su cuero cabelludo, elevándose hacia el cielo tal como lo hizo Gohan cuando se transformó. Trunks apretó su enfoque cuando sintió que la transformación se afianzaba. Él tenía que hacerlo bien esta vez, o incluso más personas sufrirían la realidad que lo mantuvo despierto durante la noche.
Nadie debería tener que sufrir la pérdida de alguien tan preciado, alguien tan esencial para su vida. Y, sin embargo, sucedía cada vez que atacaban los androides. Y podía detenerlo. Si tenía éxito, aquí mismo, ahora mismo, entonces podría detener el sufrimiento interminable. Él y Gohan finalmente podrían poner fin a la locura. Todo lo que tenía que hacer era transformarse. Por favor, suplicó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, déjame transformarme. Por favor, déjame terminar con esto. Lo quiero más que nada. Quiero ser más. Quiero convertirme en la persona que el mundo necesita de mí. Su mente siguió adelante. Cuando se sintió al borde de la ascensión, repitió la última pieza del mensaje de Gohan para tratar de inspirarlo a transformarse. Imagina que si no das un paso aquí, ahora mismo y te conviertes en un Super Saiyan, entonces todos los que conoces y amas van a morir. El adolescente no tuvo que imaginarlo. Era su realidad. Trunks sabía que si no se transformaba, si no ascendía a la leyenda que era el Super Saiyan, era solo cuestión de tiempo hasta que lo encontraran a él y a su madre. Ya habían destruido tantos asentamientos hasta el punto de que solo quedaban 4, y solo recientemente South City había sido víctima del mismo trato. Él y su madre habían tenido suerte hasta ahora, pero eventualmente, esa suerte se acabaría. Eventualmente, ya sea por casualidad o porque los androides decidieran cazarlo, lo encontrarían a él y a su madre. Cuando llegara ese día, si no fuera un Super Saiyan, matarían a su madre y luego a él mismo. No podía permitir que eso sucediera. El rugido que salió de la boca de Trunks fue más profundo y sincero que nunca. Su mente brilló con la imagen de Gohan, ya siendo derrotado y ensangrentado en el suelo ante él, llamando a la puerta de la muerte. También casi lo habían alejado del chico. Todo porque soy demasiado débil. Se sintió como si estuviera rodeado de llamas mientras estaba allí, con todo su cuerpo tenso, la sangre goteando de sus puños desde sus uñas clavándose en sus palmas, pero no le importaba. Se sentía bien herido en ese momento, porque era solo una fracción de todo el sufrimiento que el mundo se veía obligado a soportar cada hora de vigilia. Todo el miedo, toda la angustia, todo el dolor. Él podría detenerlo, Trunks Briefs podría poner fin a todo. Si yo solo me transformara. Lo quería más que cualquier otra cosa. Podía sentirlo, el aura, la fuerza, el poder, todo estaba al alcance de su mano, nunca había estado más cerca en su vida cuando. Su mente se puso blanca cuando sus rodillas se doblaron. La concentración del adolescente se evaporó cuando cayó al suelo sobre sus manos y rodillas. Su cuerpo temblaba, exhausto por el esfuerzo. Las lágrimas continuaron corriendo por sus mejillas mientras comenzaba a procesar lo que acababa de suceder. No, Trunks miró al suelo con incredulidad. Se miró la mano, no tenía brillo. No había un aura de Super Saiyan a su alrededor. ¡No!, gritó mientras golpeaba puño tras puño en el suelo. Le habían negado de nuevo. Burlado con su poder de nuevo. Había estado tan cerca de acabar con la pesadilla. Solo para que se lo arrojara a la cara, recordándole una vez más que no era lo suficientemente bueno. Soy tan patético. Estoy tan débil. El joven se dijo a sí mismo mientras cerraba los ojos, incapaz de evitar que las lágrimas corrieran por su rostro. No quería el poder para sí mismo, no quería volverse el más fuerte que jamás haya existido, solo quería volverse lo suficientemente fuerte para poder ayudar. Era todo lo que siempre quiso hacer. Él solo quería ayudar. Ser algo, cualquier cosa que pueda ayudar a la gente del mundo. Soy un fracaso. Se sintió un fracasado. Un fracaso para su mamá, para Gohan, para todas las personas que los androides ya habían reclamado y todas las personas que lo harían en el futuro. Él era su esperanza y les había fallado, otra vez. Sus sentidos se expandieron para estirarse y sentir el mundo que lo rodeaba. Podía sentir todas sus energías vitales. Podía sentir a Gohan dormido en su cama, podía sentir a Bulma trabajando en uno de sus muchos proyectos, podía sentir a todos los demás que aún no lo sabían, pero deberían estar decepcionados de él. Lo siento, susurró en voz baja mientras se ponía de pie. Sus hombros se hundieron cuando comenzó a elevarse hacia el cielo. Estaba acabado por hoy. Lo intentaré de nuevo mañana. No puedo rendirme. No importa lo que no puedo renunciar. Volvería allí de nuevo mañana, y al día siguiente, y al día siguiente. Regresaría, se volvería más fuerte, mejoraría hasta que finalmente se volviera lo suficientemente fuerte como para alcanzar la forma, para convertirse en el legendario Super. La cabeza del chico se levantó de golpe cuando sintió algo.
Girándose, enfocó sus sentidos, recordándose a sí mismo para poder estar seguro de que lo que acababa de sentir había sido real. En esa dirección, North City. 200 firmas de energía simplemente desaparecieron. Pero no habían desaparecido. El chico sabía eso. Habían sido apagados, extinguidos y él conocía al culpable. Apretando los dientes, el niño pensó, ya. Los androides ya están atacando. Apenas ha pasado una semana. Trunks gruñó en la dirección en la que sintió el ataque. Estaban indefensos allí abajo. Sabía que Gohan no estaría lo suficientemente sano como para luchar durante al menos un par de días más hasta que Corrin pudiera terminar con el siguiente lote de frijoles Senzu. Hasta entonces, nadie pudo detener a los androides. A no ser que, Trunks comenzó a considerar sus opciones. Lleno de ira y odio, solo podía ver las miradas de terror en los rostros de las mujeres y los niños mientras huían impotentes de los androides. Los sonidos de los gritos interrumpidos cuando 17 y 18 se apagaron vida tras vida. Sabía lo que diría Gohan. Sabía que le diría que no estaba preparado y, en el fondo, el chico sabía que era verdad. Sabía que no estaba listo. Sabía que si aparecía sin poder convertirse en Super Saiyan, sería una sentencia de muerte. Ni siquiera se había dado cuenta de que había estado volando en dirección a North City hasta que se detuvo al darse cuenta. ¿Y si esto es todo? ¿Y si esto pudiera enviarme al límite? Fue una idea arriesgada. Era una idea tonta en el mejor de los casos y probablemente tenía que admitir que estaba siendo alimentada por su rabia, pero no le importaba. Se había acercado más a la transformación de lo que nunca había estado. Gohan siempre había descrito la transformación como una combinación de dos cosas, rabia y necesidad. Gohan le había dicho que solo se había transformado después de ver morir a todos sus amigos a su alrededor, antes de que Goku se hubiera transformado solo después de que Freezer hiciera explotar a su mejor amigo. Ambos habían necesitado transformarse entonces, para intentar detener al monstruo que los había agraviado más allá de su punto de ruptura. Todos tuvieron ese momento en el que no podían hacer nada más que convertirse en leyenda. Necesito ese momento, necesito ese empujón final. Sin otra duda, el chico partió en dirección a North City. Sabía que tenía la rabia, la tenía a puñados. En ese momento, todo lo que podía ver reteniéndolo era la necesidad de ese poder. Si se ponía en una situación en la que si no transformaba a todos, incluido él mismo, iban a morir, tendría que transformarse. ¿Derecho? El chico no tuvo tiempo para dudar de sí mismo mientras avanzaba a su máxima velocidad, volando hacia donde sabía que estaban los androides. Esto termina ahora. Apretó los dientes. Tiene que. 18. Deberías hacer eso, pensó perezosamente para sí misma mientras se sentaba aburrida frente al edificio que acababa de nivelar. Tenía alrededor de 5 o 6 pisos de altura, supuso que serían suficientes personas para que Blondie se fijara en ella. Nunca había entendido cómo, pero no importaba dónde atacarían ella y su hermano, si su recuento de muertes era demasiado alto, Blondie aparecería. Lo habían reducido a una ciencia en un momento. 100 parece ser el número mágico. Pensó ociosamente para sí misma mientras se sentaba en lo alto de la repisa del edificio de 8 pisos, mirando hacia abajo a todos los rostros aterrorizados de abajo. Podía escuchar a la gente gritar y llorar mientras hacían todo lo posible por procesar lo que acababa de suceder. Pensarías que ya se habrían acostumbrado. Ella pensó en silencio para sí misma. Habían pasado más de 10 años, uno pensaría que comenzarían a acostumbrarse a que la gente muera como su hermano y ella. Pero no, cada vez que sin falta que habían gritar y llorar y correr como que de alguna manera ella y su hermano disuadía de matarlos. En todo caso, el molesto ruido solo los alentó a terminar con sus miserables vidas. La mujer gruñó molesta mientras escuchaba sus gritos de terror. Le estaba costando todo lo que tenía para no volarlos a todos con un movimiento de la mano. Eso sería todo lo que necesitaría también. Ella podría formar un simple rayo en su mano, haciendo un movimiento de barrido y... 18 negó con la cabeza mientras se deshacía del pensamiento. No, necesito que no me ataque cuando llegue. Si empiezo a matar a diestra y siniestra, no hay forma de que no esté en mi garganta. Bueno, estaba esa razón, y el hecho de que matara a la gente en el edificio. No había sido divertido. Al igual que el hombre entre los escombros hace una semana, no había sido tan satisfactorio como 2 semanas antes. Claro, podía hacerlo sin pestañear, no se sentía culpable por matar a una presa tan indefensa, pero había perdido su brillo desde que había hablado con ese hombre en la tienda de deportes. Era como si volara a la cima de una montaña sin razón, sin motivación.
Claro, podía hacerlo fácilmente de hecho, pero eso no significaba que fuera agradable. La mujer suspiró con el ceño fruncido. Suficiente de esa mierda, Blondie estará aquí en cualquier momento. Su cabeza giró alrededor de ella expectante, esperando que hubiera pasado suficiente tiempo para que él apareciera. No lo había hecho. La mujer suspiró una vez más mientras subía una rodilla a su pecho, dejando que la otra pierna colgara precariamente fuera del borde. Llevaba unas medias sencillas y una camiseta ahora. Realmente no había querido vestirse para un hombre al que despreciaba. Había elegido estratégicamente aterrizar en el centro de la ciudad. Sabía que Blondie valoraba estas vidas humanas por alguna razón abandonada por los Kami. También había decidido tener esta reunión al atardecer para que si las cosas iban mal, pudiera usar la oscuridad para escapar. Eso era probablemente lo que más la molestaba de Blondie. Él era fuerte, casi tan fuerte como ella pensó en este punto, y sin embargo, perdió el tiempo protegiendo a estas alimañas en lugar de divertirse como ella. Honestamente, si se hubiera acercado y les hubiera dicho que quería participar en la acción, lo habrían dejado. Creo, tal vez, probablemente no. Bueno, al menos hubiera sido preferible tener que lidiar con él peleando con ellos todo el tiempo. Le molestaba muchísimo que existiera incluso una persona que aún lograba desafiarlos de manera regular. Un desafío que dejaste vivir el otro día. 18 suspiró mientras apoyaba la barbilla en la rodilla. Todavía no se había perdonado a sí misma por dejar pasar esa molestia. Demonios, todavía no se había perdonado a sí misma por dejar que un humano de todas las cosas se le metiera en la cabeza. 18 cerró los ojos cuando interrumpió el hilo de sus pensamientos. No quiero entrar en eso de nuevo. Al abrir los ojos de nuevo, la mujer notó por el rabillo del ojo una clara luz amarilla que se dirigía directamente hacia ella. Enarcando una ceja, la mujer levantó una palma abierta antes de captar la ráfaga de energía previamente dirigida a su rostro. Sintió la energía dorada entrar en su mano durante varios segundos antes de cerrar su puño a su alrededor, extinguiéndolo en un destello de luz. Eso fue ciertamente más débil de lo que estoy acostumbrado de Blondie. 18 movió sus ojos en la dirección de donde había venido la explosión de ki antes de que sus ojos se abrieran. No era Blondie, era su compinche. Hijo de puta. ¿Por qué diablos estás aquí? Pensó mientras su rostro se contraía en un desagradable gruñido. Voy a hacerte pagar por todas las vidas que te has quitado. Exclamó el joven mientras tomaba una pose de luchador. Se parecía a los Blondies en muchos sentidos. Sí, seguro que eres un niño. Pensó secamente mientras le gritaba. ¿Dónde está Batman Robin? Créame cuando digo que realmente no quiere meterse conmigo en este momento. Pero te diré que, ella sonrió tratando de parecer lo más amigable posible. Fue más difícil de lo que esperaba. Si logras señalarme en la dirección del hombre de naranja, podría ahorrar tu patética excusa por una vida. Observó cómo el chico se hundía más en su postura. Para ella estaba claro que sus palabras habían caído en oídos sordos. Tal vez no debería haber usado el término patético allí. La mujer suspiró mientras se ponía de pie casualmente. Su mirada se volvió siniestra mientras miraba a la adolescente de cabello lavanda. Última oportunidad, niño. Dime dónde está antes de que te golpee la cara con tanta fuerza que no puedan identificar el cuerpo. El chico gruñó antes de escupir, lo único que va a ser golpeado hoy eres tú, perra. 18 cerró los ojos mientras inhalaba profundamente y luego exhalaba. Su paciencia se ha ido. Sabía que este chico, por alguna razón, significaba algo para Blondie. Ella lo había descubierto por la forma en que él se escapó apretándolo contra su pecho la primera vez que golpeó al chico hasta dejarlo inconsciente. Sabía que si mataba a este niño, significaría que una conversación de cualquier tipo con Blondie sería imposible. Pero en ese momento, ella estaba teniendo un muy cuidado momento difícil. Muy bien chico, ¿quieres jugar al héroe? ¿Quieres fingir que eres fuerte como lo es tu amiga rubia? Bien entonces. Quizás tenga que arrancarte uno de los brazos y golpearte con él. Al menos entonces ustedes dos coincidirán. Sin otro comentario, corrió hacia el chico. El poder brotó del joven mientras empujaba cada gramo de fuerza que podía reunir para el desafío. Sabía que no podía empezar de a poco, no contra este oponente. Necesitaba todo si quería incluso una oportunidad contra un demonio como este. Vio como la mujer, rubia, bonita, sin pretensiones, se ponía de pie lentamente como lo haría cualquier otra persona. Ella lo miró fijamente, con ojos que no eran diferentes a los de las personas debajo de ellos. Pero la mirada que ella le dio, el adolescente sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Esa era la mirada de un asesino, la mirada de alguien que había visto los tormentos más profundos que un cuerpo humano podía soportar. Y sonrió ante su trabajo. El niño parpadeó y, de repente, la mujer había desaparecido. Un momento después, sintió una explosión de dolor en un costado de su rostro. La fuerza de la patada envió al joven a toda velocidad hacia una estructura de 2 pisos justo a su izquierda. La pared de cemento no resultó rival para su impulso cuando atravesó una, y luego 2 paredes antes de que finalmente se detuviera descansando sobre escombros duros y vidrios rotos. Su mente daba vueltas mientras yacía allí. Por un momento, ya no pudo decir dónde estaba, o cómo había llegado allí. Sentado, podía sentir cortes ensuciando su cuerpo y un lento goteo de sangre bajando lentamente por un lado de su cara que estaba comenzando a adormecerse por las terminaciones nerviosas dañadas. Su mente se recuperó un momento después al recordar lo que estaba haciendo aquí. Maldición. Maldijo en voz baja mientras se levantaba y se ponía de pie. Apretó los dientes al darse cuenta de que había sido lo más duro que le habían golpeado en toda su vida. Podía sentir que la rabia comenzaba a salir a la superficie. Rabia por ser tan débil, por lo impotente en la cara de un tal monstruo. Eso es todo, ese es el sentimiento. El chico sonrió para sí mismo, la tranquilidad inundó su sistema. Había tenido razón, se iba a transformar en un Super Saiyan, podía sentirlo, casi podía saborearlo. ¿Sigues vivo ahí, Robin? Escuchó la voz burlona de 18 llamar hacia donde su cuerpo había dejado un agujero en la pared. Al ver su figura aparecer flotando cerca del agujero recién formado, gruñó, sí, todavía estoy vivo, murmuró en voz baja mientras comenzaba a empujar su poder a las palmas de sus manos. Empujando sus manos hacia adelante, rugió, ¿quieres averiguarlo? Un boom sónico resonó por las calles, cuando un torrente de energía dorada salió de las palmas del niño y envolvió por completo al androide, que estaba a varios metros de distancia. El adolescente gruñó al ver que la energía se apoderaba de ella, incluso sin sentir su energía, sabía que no había sido suficiente. No, sé que todavía estás ahí, perra. Liberando su concentración, se lanzó hacia adelante, tirando un brazo hacia atrás mientras se acercaba. Justo como había sospechado, vio a la 18 aparecer exactamente donde había estado antes, un escudo de energía brillante rodeándola mientras bostezaba con los brazos cruzados. Su puño se conectó con el escudo de energía un segundo después. Su puño le dolió por el impacto antes de que empujara una rodilla y luego una patada circular directamente al campo de fuerza. ¿Tienes problemas allí? Aquí, déjame ayudarte. 18 comentó secamente antes de que el campo de fuerza se disipara. Trunks rugió mientras lanzaba un puñetazo destinado a la cara de los androides solo para atraparlo a centímetros de su nariz. ¿Fue esto para mí? Preguntó sarcásticamente mientras Trunks luchaba por apartar su brazo. Gracias, aunque deberías saber, Trunks comenzó a sentir que el puño se apretaba, tengo la mala costumbre de romper mis dones. El adolescente de repente sintió que su mano comenzaba a arrugarse sobre sí misma cuando el agarre del androide se apretó. Podía escuchar los repugnantes estallidos de las articulaciones dobladas sobre sí mismas mientras soltaba un grito de total agonía. No, 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 no. Pensó en pánico, con los ojos muy abiertos por el miedo. La sangre comenzó a derramarse de su mano rota cuando pudo sentir que el hueso comenzaba a desgarrarse a través de la piel de su puño antes de que comenzara a pensar con más claridad y pensar en una manera de salir de esto. Retirando su otra mano, formó tanta energía como pudo reunir en poco tiempo antes de enterrarla directamente en el rostro de 18, sus ojos demasiado concentrados en su mano para darse cuenta a tiempo. La explosión resultante había sido dolorosa por decirlo menos, pero también tuvo el efecto deseado. Sintió que la mano en su puño se soltaba cuando fue disparado. Disminuyendo la velocidad hasta detenerse, el niño miró aturdido a su mano ahora arruinada. Apenas se parecía ahora a una mano, más bien a un lío de piel y enrojecimiento. Ouchi, eso se ve muy mal. Al levantar la vista, vio a 18 bajar lentamente para quedar a la altura de él, con una sonrisa sarcástica en los labios. Su rostro no tenía marcas, su cabello alborotado, pero por lo demás intacto por su explosión. Trunks hizo todo lo posible para reprimir el miedo creciente en la boca de su estómago. El impulso de huir, de esconderse, de salvarse de esta bastardización de la humanidad, se encontró firmemente implantado en su mente. ¡No!, se dijo a sí mismo cuando encontró la determinación de luchar y regresar una vez más. Esta es la única manera. Necesito luchar contra los androides o yo. Hizo una pausa cuando se dio cuenta de algo. ¿Dónde está 17?
18 se burló mientras ella estaba allí. ¿En serio? Parece que tu mano acaba de hacerle el amor a una licuadora, ¿y eso es en lo que estás pensando ahora mismo? Trunks frunció el ceño mientras lentamente comenzaba a colocar su mano derecha dañada detrás de él, levantando la izquierda en una pose defensiva. Por mucho que le doliera admitirlo, ella tenía razón. No sabía dónde había desaparecido 17, pero ahora mismo era todo lo que podía hacer para enfrentarse a un solo androide, tal vez estaba aterrorizando a otra parte de la ciudad. Focus Trunks. No dejes pasar esa rabia. Sigue luchando. Recuerda por qué estás aquí. El adolescente echó un vistazo a la escena de abajo. La gente corría por sus vidas, gritando de terror al darse cuenta de que los androides estaban aquí. Otros estaban cavando entre los restos rotos de lo que una vez fue un edificio de apartamentos. Podía escuchar el sonido de un llanto de dolor mientras los supervivientes del ataque inicial de 18 rebuscaban entre los escombros buscando desesperadamente a su amado una vez. Eres su esperanza. Su posibilidad de venganza. Necesitas ser más. Usted necesita para luchar. Sus ojos se entrecerraron mientras ajustaba su postura, liderando con su mano izquierda mientras dejaba que su derecha colgara en la espalda, pensando que no sería útil para el resto de la pelea. Ah, ahí vamos, ahora finalmente estás empezando a parecerte un poco a Blondie. 18 comentó burlonamente mientras se llevaba una mano a la barbilla y la ahuecaba. Fingió estudiar al joven por un momento más antes de levantar un dedo, pero sabes, Blondie seguro tiene muchas más cicatrices que tú. Una sonrisa oscura se extendió por sus rasgos, pero creo que puedo ayudar con eso. Con eso, la androide se lanzó hacia el chico. Sabiendo que sería demasiado lento para reaccionar ante su oponente, Trunks disparó hacia arriba, esperando que ella hubiera elegido atacarlo desde uno de los lados. Su apuesta valió la pena cuando vio a la mujer aparecer donde estaría su lado derecho antes de arremeter con un golpe con la palma abierta, apenas cerrándolo mientras se alejaba. Respondiendo de inmediato, Trunks se zambulló antes de clavar el tacón de su zapato directamente en la mejilla del androide. Observó con satisfacción cómo su cabeza giraba hacia un lado, una mueca escrita en sus rasgos por la fuerza del golpe. Se sintió orgulloso de sí mismo en ese momento. Le parecía que la rabia en su sistema, la frustración y la tristeza, todo lo impulsaba a volverse más fuerte. Me estoy transformando. Se dijo a sí mismo. Ahora solo será cuestión de tiempo. Con la intención de aprovechar su ventaja, el adolescente pateó la cara del androide, girando mientras balanceaba su otra pierna directamente hacia su frente. Justo cuando el ataque se produjo a centímetros del contacto, de repente se detuvo, una mano delgada y femenina apretó su espinilla con fuerza. Pudo ver la mirada maliciosa de 18 mirándolo fijamente, un ceño fruncido consumiendo sus rasgos. Acabas de arruinarlo a lo grande, chico. Ella gruñó. Un momento después, el adolescente fue arrojado al suelo. El niño gritó de dolor cuando sintió pedazos irregulares de cemento, ladrillo y madera clavándose en su espalda por el impacto. Podía escuchar los gritos de las personas que antes habían estado buscando a sus seres queridos perdidos a su alrededor mientras golpeaba. El ataque se había sumado a la larga lista de raspaduras y cortes que ahora cubrían su cuerpo. Hizo una mueca mientras trataba de incorporarse a una posición sentada, levantándose lentamente hasta que pudo sacar algunos de los escombros que habían caído encima de él lejos de su cuerpo golpeado. Mirando su mano restante, pudo ver que estaba temblando. No, Gohan me dijo, así es exactamente como se transformó. Somos lo mismo. Él y yo. Los dos somos mitad Saiyajin. Entonces yo. Sus pensamientos se desvanecieron cuando miró hacia arriba para ver la forma confiada de Androide 18 descendiendo lentamente sobre él. Tenía los brazos cruzados y una siniestra sonrisa asomaba a sus labios. El joven medio Saiyajin trató de reunir los restos de su energía, pero en ese momento supo que no sería suficiente. No importa cuánto trató de quererlo, no se atrevió a levantar un puño o formar otra explosión de ki. El poder que había sentido antes, no llegaría. En este momento, todo lo que se interponía en su camino, y el android, era su propia habilidad, su propio poder. Y no fue suficiente. Yo, no me voy a transformar, ¿verdad? Las lágrimas comenzaron a formarse en las comisuras de sus ojos, mientras su boca se abría de terror. La comprensión lo golpeó al mismo tiempo que el miedo se apoderó de él. Yo, ¿me voy a morir? ¿Ahora? Aquí. No. Observó cómo los zapatos de la mujer tocaban los escombros a solo un pie de distancia de donde estaban colocadas sus piernas.
Sus ojos estaban muy abiertos por el terror mientras la miraba. ¿Qué pasa, Robin? ¿Te das cuenta de lo mucho que te has equivocado? Dijo con una sonrisa maliciosa. Por favor, necesito transformarme ahora. No le suplicó a nadie mientras trataba de desear la transformación. Rápidamente repasó lo que Gohan le había dicho que intentara transformarse. Imagínense todas las vidas que se han llevado los androides. Estaba tirado en un montón de escombros, las víctimas de los androides a su alrededor mientras miraba al perpetrador. No importa cuánto quisiera que ese hecho lo enfureciera, no podía evitar que sus hombros temblaran. Imagina a tu madre a merced de los androides. Él podría. Podía verlo ahora, esta mujer, esta figura de pie sobre su madre mientras ella se humillaba de la misma manera que él estaba a los pies de 18. Se lo había imaginado tantas veces, y tantas veces se imaginó a sí mismo transformándose un momento después para combatir a los androides. Esa era la forma habitual en que se desarrollaba este ejercicio, pero mientras estaba sentado en el suelo, golpeado y sangrando, no podía imaginarse a sí mismo enfrentando el desafío. Mientras la escena se desarrollaba en su cabeza, se vio a sí mismo acobardado con su madre, impotente para detener a Androide 18, mientras levantaba una mano para lavar todo lo que él había conocido o le había importado. Imagina que si no das un paso aquí, ahora mismo y te conviertes en un Super Saiyan, entonces todos los que conoces y amas van a morir. Todos, van a morir. Eso fue lo único que pudo pensar mientras miraba a los ojos de lo que tenía que ser el diablo encarnado. La rabia, el sentimiento primordial de atacar y proteger, todo se había ido. En su lugar había un miedo que siempre había estado allí, enconado, esperando su oportunidad de surgir y reclamar su mente. Entonces supo que no podía ganar, que no se convertiría en Super Saiyan a tiempo. Esto fue un error. Sabía que era verdad. Gohan había creído en él. Gohan le había dicho que los dos eran iguales. Pero supo en ese mismo momento, allí mismo, que no eran lo mismo. Ambos eran medio Saiyajin, eso era cierto, pero al mirar a esta fuerza imparable, Trunks sabía que nunca sería como Gohan. Gohan luchó contra los androides solo cuando el niño tenía la mitad de la edad del adolescente, y para ese entonces se había transformado en un Super Saiyan. Trunks lo había estado intentando durante la mayor parte de un año sin éxito, a pesar de vivir en el mismo mundo en el que estaba Gohan cuando se transformó. Gohan era valiente, más valiente que su fuerza. No le importaba si estaba más débil o si estaba destinado a caer. Él todavía luchó independientemente del resultado. Luchó por lo que era correcto, y eso era todo lo que importaba. Su miedo no podía esperar a ser frente a su resolución de salvar lo que necesitaba salvar. Y ese no soy yo. Trunks pensó para sí mismo. Era un cobarde en comparación con el mayor Saiyajin. Se había estado mintiendo a sí mismo, diciéndose a sí mismo que se merecía la transformación porque el mundo necesitaba que él se transformara. Pero eso no significaba que fuera digno. No había venido a pelear con la mentalidad de que perdería. No era la menor de las dos fuerzas que luchaban por lo que era correcto a pesar de las probabilidades. Había esperado transformarse. En el fondo de su mente, había creído completamente que iba a lograr la transformación e incluso las probabilidades. Se había sentido tan seguro de la transformación que había echado por la borda toda precaución. Para él había sido casi una certeza. Había entrado en la pelea creyendo que tendría éxito, tenía que hacerlo, de lo contrario, la Tierra estaba condenada. Pero eso no es suficiente. Pensó para sí mismo mientras la androide 18 retiraba su pie, preparando su talón para clavarse en su cráneo. Soy un cobarde. No merezco transformarme, nunca lo hice. Observó con el ánimo aplastado mientras el pie caía sobre él. Entonces su mundo se oscureció. 18. Bueno, esto fue un fracaso total. Pensó para sí misma mientras pisaba la cabeza del chico inconsciente, quedándose de brazos cruzados mientras comenzaba a morderse el labio inferior pensativa. Ahora no hay posibilidad de que Blondie no me ataque a la vista, si alguna vez aparece. Ella frunció el ceño mirando hacia el cielo, medio esperando ver la dorada molestia flotando justo encima de ella. Nada. Por un momento se preguntó por qué había aparecido un compañero en lugar de Blondie. Era extraño verlo sin el otro. Por supuesto, estaba el hecho de que ella y su hermano lo habían golpeado hasta casi matarlo una semana antes, pero eso era algo habitual en sus vidas.
Podía contar varias veces cuando ella y Seventeen golpeaban a Blondie a una pulgada de su vida, y luego regresaban al día siguiente para causar estragos solo para que Blondie volviera a aparecer, perfectamente curada aparte de algunas cicatrices nuevas aquí y allá. No tenía ni idea de cómo era posible, pero había estado confiando en que hoy sería una de esas ocasiones extrañas. Suspiró mientras miraba al chico. Quería culparlo porque su plan no funcionara, pero en el fondo de su mente sabía que esto nunca iba a funcionar. Tenía demasiados defectos, demasiados parches difíciles para ser una estrategia viable. En su mayoría, solo lo había hecho para sacarla de la casa. Había terminado con dejar que la duda la afectara. Sin embargo, eso no le impidió clavar el tacón de su zapato en su cara, retorciéndose mientras gruñía. «Mierda, me arruinaste el pelo», maldijo en voz baja mientras tiraba hacia atrás un mechón de cabello que colgaba fuera de lugar. Relajó los hombros una vez que hizo esto, satisfecha de haberlo arreglado en su mayor parte. Empezó a pensar en lo que debería hacer ahora. Continúe con el plan y vea si Blondie apareció, o salga bajo fianza y pruebe uno de sus muchos otros planes terribles. Suspiró mientras enterraba su rostro en una palma, arrastrando la mano hacia abajo lentamente mientras gruñía. Este plan fue estúpido. Incluso si apareciera y no intentara dispararme a la vista, no es como si nuestra conversación realmente me llevara a ninguna parte. Si dijera algo, apuesto a que me atacaría para intentar provocar que lo atacara, o que me alejara del chico, probablemente ambos. 18 se detuvo cuando una idea cruzó por su mente. Mirando hacia donde su pie estaba lastimando la mejilla del joven, comenzó a estudiarlo meticulosamente. ¿Y si me lo llevo? Lo secuestró y le dijo a Blondie que si quería al pequeño imbécil, teníamos que tener una charla sobre las cosas. Le dio a la idea algo de tiempo para que se desarrollara en su cabeza, antes de que frunciera el ceño inmediatamente y la descartara. Eso es aún más estúpido de lo que es esta idea. No es como si pudiera atar a este tipo y dejarlo en un armario de escobas. El niño puede atravesar paredes. Y no es como si pudiera sentarme a cuidarlo. Entonces no pude salir a buscar a Blondie. 17 Cuidarlo está fuera de discusión. Simplemente mataría al niño y terminaría con eso, o se preguntaría por qué estoy haciendo todo esto en primer lugar, que no quiero tener que explicar. La mujer gruñó mientras se agachaba lentamente y se sujetaba los lados de la cara con frustración. Su mente corrió a través de otra docena de ideas, todas ellas eventualmente fueron desechadas por una razón u otra. Podría hacer que lo golpeara hasta sangrar y luego interrogarlo. Es posible que no puedas vencerlo por tu cuenta, y si Seventeen se entera de que está vivo, tendrá preguntas. Además, Blondie no te hablaría ni siquiera cuando la golpearan con sangre. Podría mentirle y decirle que estoy cambiando de página o algo así. Eso podría hacer que se detuviera y me hablara. Pero luego te dirá todo lo que necesitas escuchar para creer eso. Quiero lo que quieren todos los humanos, que te detengas. Es parcial. Yo podría. La mujer refunfuñó para sí misma mientras se quedaba sin ideas para probar. No importa lo que hiciera, no importaba lo que pudiera pensar, el problema estaba dentro de ella. Sus métodos no funcionaron con Blondie. Podía infundir miedo en cualquier hombre de la Tierra, amenazar y golpear a cualquiera para que se sometiera, excepto Blondie. No importa lo que pensara, no podía pensar en una forma de someterlo, de hacer que se sometiera a su voluntad. Ese es el punto 18, se dijo molesta. El punto era que él no la temía, que podía ver más allá de su intimidante presencia. Podía mirarla a los ojos como lo había hecho su compinche, y no temblar de terror. Entonces, si no pudiera usar sus métodos típicos para obtener lo que quería, entonces tal vez necesite pensar como una persona que no soy yo. Ella levantó una mano para tomar su barbilla mientras adoptaba una mirada contemplativa. Todavía había gente cerca gimiendo de terror mientras sacaban sus cuerpos destrozados de los escombros e hicieron todo lo posible por escapar. Hizo todo lo posible por ignorar sus gritos de dolor y concentrarse en esta nueva línea de pensamiento. Quizás, si me abro a pensar como... Ella hizo una mueca. Como uno de estos debiluchos, podría tener una idea que da frutos. Sus ojos se abrieron de golpe cuando una nueva idea inundó su mente. Una siniestra sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Si Blondie no habla con Android 18, entonces asegurémonos de que la próxima vez que me vea, no sea Android 18. La mujer comenzó a levantarse lentamente de su lugar de pie en la cara del niño cuando comenzó a sentir una oleada de nueva confianza acometiéndola. Sabía lo que tenía que hacer ahora. Fue perfecto. Se preparó para despegar antes de hacer una pausa.
Parpadeando, volvió a mirar la pila de compinches rotos justo debajo. Oh cierto, casi lo olvido. Levantando la mano, se preparó para destruir los restos del molesto compañero del igualmente molesto héroe. Pero su mente, todavía en un sentido crítico de planificación, la hizo reconsiderar. Si mato a este niño, Blondie probablemente estará de duelo como lo hacen todos estos debiluchos cuando pierden a alguien importante para ellos. Como si cualquiera de ellos fuera realmente importante, PFFT. La mujer bajó lentamente su brazo hacia su costado. Ella no lo mataría, todavía no. Por el bien de su nuevo plan, no quería tener que lidiar con el duelo de Blondie por este pequeño imbécil. Complicaría las cosas hasta un punto con el que definitivamente no quería lidiar. Además, no era como si este pequeño imbécil pudiera hacerle algo. Había estado lejos, demasiado débil para hacer nada más que molestar a ella en su lucha contra los otros. Si se convertía en un problema en el futuro, ella lo mataría entonces. Eso funcionó mucho para ella. Es tu día de suerte, Robin. Parece que Batman no va a tener que buscar un chico adolescente de reemplazo, impresionable, para su nuevo compañero después de todo. Diviértete con esa mano rota. Dijo una adiós burlona antes de dispararse hacia el cielo. Su movimiento repentino provocó una cascada de gritos de la gente, asumiendo que ella iría tras ellos a continuación. Una oscura sonrisa iluminó su rostro mientras hablaba. No podemos esperar hasta la próxima vez que te vea, Blondie, o debería decir, la próxima vez que cumple de nuevo. Una risa oscura hizo eco de sus labios mientras volaba lejos de la ciudad del norte.